Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Antes de comenzar la práctica de este video, les sugiero que le den al botón de suscribirse al canal para que puedan estar al tanto de los videos que vayamos a subir después de lo que es la materia de redes de datos. Entonces, sin más dilación, comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos en la presentación del protocolo de expansión llamado Spanning Tree Protocol. Entonces, el Spanning Tree es un protocolo de estándar libre que fue desarrollado por la IEEE y se lo cataloga como el 802.1d. Eh, este protocolo, ¿no?, nos ayuda a prevenir los bucles de capa 2 en redes de datos. Y sigamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuál es el problema con esto, no? Sabemos que los bucles de capa 2 pueden causar problemas graves, ¿no?, como la transmisión de continuidad de frames, eso por el bucle en sí mismo, ¿no? Entonces, los paquetes van a estar dando vueltas y de manera indefinida. Entonces, ¿qué tenemos a nuestro favor para poder librarnos de estos bucles, ¿no? Sabemos que en capa 3 hay un campo llamado TTL que ayuda a dropear el paquete, por decirlo así, cada cantidad de cierta de salto, ¿no? Entonces, el time to lie que se llama, ¿no?, que tengo, que te va a servir, pero es en capa 3. Nos ayuda pero a prevenir los bucles, pero hablando como en capa 3, ¿no? En este caso, en capa 2 tenemos switches que trabajan directamente con tramas Ethernet. Entonces dice, los bucles de capa 2 pueden causar graves problemas, ¿no?, si hay una trama. Y no tenemos, por decirlo así, una tecnología que nos ayude directamente en lo que es para poder librarnos de los bucles. En este caso aquí es donde entra Spanning Tree a ayudar y poder librarnos de los bucles. Entonces en capa 3 está el TTL. En capa 2 tenemos el Spanning Tree como una de las tecnologías que nos ayuda a librarnos de los bucles. Entonces, ¿cómo se generan los bucles de capa 2? Bueno, en este caso tenemos un ejemplo de una gráfica en donde no se estuviera, digamos, ejecutando Spanning Tree, donde la PCA quiere llegar a PCB, por lo cual no conoce su MAC address. Esta procede a hacer una resolución de direcciones de ARP para poder conocer la dirección de esta MAC, ¿no?, de la PC, por lo cual hace un flooding por todos los puertos del switch para poder conocerlo. Estos ARP va a estar yendo y viniendo por varios puertos del switch, lo que puede ocasionar un bucle de capa 2. Esto se tomaría en cuenta si no estuviera corriendo Spanning Tree y no hubiera puertos que se estuvieran bloqueando, ¿no? Toda la topología estuviera trabajando, todo enlace, ¿no? Entonces no hubiera puertos en estado bloqueado. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para evitar estos bucles de capa 2? Para la prevención de bucles, para poder eliminarlos se negocia una ruta libre de bucles a través de algo llamado el root bridge o el puente raíz en español. También tenemos una topología libre de bucles que nos va a permitir crear enlaces redundantes. A partir de que se bloqueen estos enlaces, solo vamos a tener, digamos, una ruta óptima en donde vamos a poder llegar a nuestro destino. En este caso podría ser de una LAN a otra LAN. Entonces, Spanning Tree garantiza que solo haya una ruta activa a cada destino. El algoritmo STA, que es el Spanning Tree Algorithm, nos permite elegir un punto de referencia que sería el root bridge o puente raíz, en el que nos va a poder determinar la mejor ruta a partir de ese punto de referencia, ¿no? Entonces, si existe más de dos rutas, el Spanning Tree Algorithm selecciona la mejor ruta y bloquea las demás. Vamos a hablar de dos conceptos claves al momento de trabajar con Spanning Tree, que es el Bridge ID o ID de puente, que se identifica cada bridge y a cada bridge switch, lo mismo es. Y el path cost o costo de ruta. El costo de ruta se utiliza para evaluar la distancia entre bridge. Entonces,
el Bridge ID nos va a servir bastante porque es el que nos ayuda a determinar quién es el root bridge. El Bridge ID está hecho de 2 bytes y 6 bytes. 2 bytes que tienen que ver con la prioridad y 6 bytes que tienen que ver con la MAC address. Entonces el Bridge ID es un valor que nos va a servir para, como dije, para poder calcular el root bridge. Estoy determinando quién tiene el Bridge ID más bajo. El que tenga el Bridge ID más bajo es el que gana, ¿no? Y se transforma en el root bridge. Por lo cual se usa valores que fueron dados por la IEEE. Tienen que ver con la velocidad de los enlaces. Entonces hay una ecuación que es para calcular esto, que es 1000 sobre el ancho de banda en los enlaces. En este caso, digamos que tenemos 1000 sobre el ancho de banda de un enlace Fast Ethernet. Entonces sería 1000 sobre 100. El ancho de banda se lo mide en megabits, entonces sería 1000 sobre 100, que nos quedaría 10. Este fue el valor previo que antepuso la IEEE, pero el que se utiliza realmente, el revisado, se utiliza estos valores, que es el que nos va a servir para poder calcular los root port o los designing port. Esta tabla es la que tenemos que utilizar, tanto para valores de Ethernet, para Fast Ethernet y para Gigabit Ethernet y superiores. Entonces, como hace un rato mencioné, la elección del root bridge se basa en escoger el Bridge ID más bajo. El switch con el Bridge ID más bajo se convierte en el puente raíz. Entonces, esto se le llama como el root war, ¿no? En la guerra de raíces, para determinar qué switch va a ser el que se va a declarar como root bridge. Para eso se procede con 5 pasos fundamentales. Estos 5 pasos son una secuencia en donde cada uno se va analizando y si no cumple, se sigue el otro. Entonces, primero pasa el paso 1, que se determina cuál es el Bridge ID más bajo. Después se determina el paso 2, que determina cuál es el costo de ruta más bajo hacia el root bridge. Después se determina el paso 3, que es cuál es el costo de ruta para llegar al Bridge ID, el sendero, ¿no? Para poder llegar al root bridge, pero se determina cuál ruta es más óptima, revisando cuál es el Bridge ID más bajo. Después se determina la prioridad del puerto y el port ID más bajo. Una vez que se ha determinado el root bridge, hay otros pasos, que es como hace un rato mencioné, que se necesita seleccionar cuáles van a ser puertos de raíz o root ports en cada switch y después puertos designados. Los puertos que no tengan que ver con esos roles se van a bloquear para poder crear la ruta óptima y evitar los bucles. Entonces aquí tengo una topología en donde vamos a determinar quién será el root bridge. Y tenemos aquí varias capas, ¿no? El capa de core, distribución y la capa de acceso. Entonces, recordemos que el Bridge ID era la suma de la prioridad más la MAC address, que eran 8 bits. Como hace un rato vimos aquí, ¿no? Bridge ID es la suma de la prioridad del bridge más la MAC address, que nos da 8 bytes. Entonces la prioridad es un valor de 32.769 en este caso. Como podemos darnos cuenta, todos tienen la misma prioridad, 32.769. Por lo que, como se mencionó hace un rato, el que tenga la prioridad más baja es el que gana y se transforma en el root bridge. En este caso, todos tienen la prioridad igual, ¿no? Entonces se procede a analizar la MAC address. El que tenga la MAC address más baja será el que gane y se convierta en el root bridge. Si nos damos cuenta, los valores difieren, ¿no? 003, 005, 0060, 0001, 0001. Basta con identificar el primer hexteto, ¿no? Para poder ver quién es el más bajo. Por ejemplo, este 0060 es mucho más alto que todos los otros, entonces se descarta. También el 005 es mayor que el 0001 y el 003 también es mayor que el 001, por lo cual nos quedaría este y este. Como pueden apreciar en la imagen, obviamente este gana, ¿no? Porque 96.4e es menor que C945. ¿Por qué? El C, recordemos que en lógica binaria
valores binarios, ¿no? El C de la 12, ¿no? En decimal. Entonces 9 menor que 12, este gana. Y el router, el switches, perdón, va a ser el access 2, se va a colocar como root bridge. El valor que por general sabe colocar o viene por defecto en la prioridad es un valor de 32.768. Bueno, aquí está configurado como 32.769. Pasemos a la otra. Bueno, en los BPDUs. Bueno, ¿qué son los BPDUs? Estos se conocen como los Bridge Protocol Data Unit, que son la unidad de datos de protocolo del puente o bridge. Estos BPDUs se envían y se reciben cada 2 segundos. Similar al tiempo hello de los protocolos de enrutamiento dinámico, ¿no? Recordemos. Entonces, hay dos tipos de BPDUs. Están los BPDU de configuración, que por general son los que se envían cada 2 segundos y se utilizan para la elección del root bridge. Estos tienen información del root bridge, ¿no? Entonces, me olvidé de mencionar que al principio, cuando la red inicia, todos los switches se anuncian como root bridge. Entonces, esto lo hacen para que puedan intercambiar toda esa información y ellos pueden tener todos los BPDUs y pueden decir, yo no soy el switch que tenga el bridge ID más bajo, hay otro que tiene el más bajo, entonces yo no soy el root bridge. Entonces, primero ellos anuncian como root bridge, intercambian toda esa información y así pueden determinar quién es el root bridge realmente y quién tiene la bridge ID más baja. ¿Y cuáles son los TCN? Los Topology Chains Notification BPDU. Estos se envían si la topología cambia y se envían por los puertos activos. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí. Estos mensajes BPDUs se envían con una dirección de multicast MAC address, que es la que tenemos aquí, que es la 0180.c200.0.0.0. perdón. Y bueno, aquí tenemos una imagen, ¿no? Donde vemos cómo se envían los BPDU. Se envían por cada switch, dispositivo de capa 2, en cada enlace hacia cada dispositivo, ¿no? Y esto es la información que saben viajar en esos PDUs, ¿no? En los BPDUs. En los BPDUs sabe viajar información del protocolo ID, de la versión, del tipo de mensaje, las flags, que son las banderas. Lo que nos interesa ahorita son esta información que sabe viajar, que es el bridge ID, el root ID, el cost of path, que es el costo de ruta. Y tenemos otro que vamos a ver más adelante, que es el message age, el mass age, que son estos tiempos de envejecimiento que se deben conocer, el hello time y el tiempo de retardo de reenvío, donde cada uno tiene su tamaño en bytes. Entonces, eso sería por ahora la primera parte de la introducción a Spanning Tree Protocol. En el siguiente video vamos a ver cómo determinar los puertos, los root ports de un switch, el root port de un switch y los puertos designados, y así seguiremos viendo la teoría subsecuente de lo que es el STP para finalmente terminar con una práctica. Entonces, denle me gusta al video si les gustó, suscríbanse al canal y compartan con sus amigos que sigan la materia de redes de datos.